El aire del pantano flotaba denso por la humedad, pesado y húmedo, como la propia ciénaga. Bajo la opresiva humedad, el silencio parecía sofocarlo todo. Los únicos sonidos que rompían la quietud eran el canto de los grillos y el leve susurro de las hojas de los cipreses. La tarde descendía como una cortina de oscuridad, tragándose la casa de la plantación entera. Un parpadeo de luz desde las ventanas de la mansión era la única señal de vida renuente a atravesar la abrumadora quietud. A lo lejos, a través del agua negra, una figura solitaria permanecía de pie, su silueta apenas visible contra el cielo que se oscurecía. Su nombre era Amelia, y esta noche, ella era la novia, pero no la novia que cualquiera reconocería. El anillo se sentía frío contra su piel. Deslizado en su dedo momentos antes, una promesa hecha sin testigos. La piedra brillaba tenuemente a la luz débil. No era una joya ni un diamante precioso, sino algo más tosco, más oscuro. El anillo estaba tallado en metal, no cualquier metal, sino el mismo grillete que había encadenado las muñecas de los esclavos que una vez trabajaron aquí. La historia de esta plantación, la misma tierra. Bajo sus pies estaba cargada de sangre, crueldad y sufrimiento, y ahora su esposo, aunque nadie podría llamarlo un verdadero esposo, la había atado a él con una prenda que susurraba sufrimiento. La luna Kolyeva baja en el cielo proyectando un brillo pálido y espeluznante sobre la tierra. La casa era grande, casi demasiado grande, con ventanas oscuras que parecían tragar cualquier calidez del interior. Los pasillos, aunque elegantes, tenían un vacío que hablaba de abandono, sin invitados, sin risas, sin celebración. Solo el Hawaii, el Amelia, siempre había sabido que su vida sería diferente. Nació en una familia de pocos recursos, pero ninguno de ellos había imaginado jamás el destino que encontraría. Una joven sin dote, sin perspectivas y sin familia, de la que hablar había sido vendida, no con palabras de codicia u oro, sino con promesas de riqueza, estatus y un anillo forjado en la oscuridad. Había habido susurros en el pueblo, voces apagadas advirtiéndole de en qué se estaba metiendo. Pero su desesperación la había vuelto sorda a ellos, y así había venido no como una mujer casándose con el amor de su vida, sino como un peón, una pieza en un tablero demasiado grande para que ella lo entendiera. Amelia. Su voz rompió la quietud áspera y autoritaria. En sus pies se movieron sin pensar la larga seda de su vestido, arrastrándose detrás de ella, rozando el suelo con un sonido suave, casi lúgubre. Al entrar en la sala tenuemente iluminada, el leve olor a tabaco y cera de velas llenó el aire. Su mirada fue atraída inmediatamente hacia él, de pie, frente a la gran chimenea. Era un hombre de autoridad, con los hombros anchos, cuadrados, y una postura rígida. Se volvió hacia ella mientras se acercaba con el rostro indescifrable. «No sé si debería estar feliz», dijo con la voz desprovista de calidez. «Has sido elegida, y sin embargo, esta noche nadie más está aquí para presenciarlo. Somos solo nosotros». Para bien o para mal, no había consuelo en sus palabras. Nunca lo había habido, nunca lo había habido. Amelia permaneció en silencio mirando al hombre que ahora era su esposo. Su estómago se retorcía en nudos. Su corazón latía con un ritmo inquietante. ¿Qué había hecho? Se había entregado a un hombre que apenas conocía, y el anillo en su dedo parecía burlarse de cada uno de sus pensamientos. Se sentía más pesado, ahora más pesado que antes. De repente escuchó algo, un sonido suave y distante, un gemido bajo como el viento, a través de los árboles, pero con una cualidad antinatural. Se detuvo con el aliento atrapado en la garganta. El gemido se hizo más fuerte, como un llanto suave y roto. Su esposo se tensó. «¿Oyes eso?», preguntó. El sonido era inconfundible, ahora surgiendo de algún lugar profundo dentro de la casa, un sonido, como susurros, como voces atrapadas en las paredes. Ella lo miró, pero él ya no la miraba a ella. Sus ojos estaban muy abiertos, su mirada, buscando en la oscuridad, más allá de la habitación. En él, sonido se detuvo abruptamente, dejando nada más que un silencio incómodo a su paso. Él se aclaró la garganta con la mirada, ahora fija en ella. «No es nada, solo». El viento murmuró, pero el nerviosismo en su voz era claro. Amelia no estaba tan segura. El reloj de la repisa dio la medianoche, sus pesadas campanadas
resonando por toda la casa. Amelia yacía en la gran cama mirando el dosel de arriba. Su mente se negaba a calmarse. El silencio a su alrededor era demasiado denso. La casa gemía por la antigüedad, pero algo más profundo, algo más inquietante parecía agitarse bajo las tablas del suelo. Era el anillo de grillete. El metal se sentía como hielo contra su piel. Trató de quitárselo, pero no se movía. Era como si estuviera atado a ella, ahora cerrado en su lugar por una mano invisible. De repente lo escuchó de nuevo. Un sonido bajo y apagado, como el aliento de alguien parado justo detrás de ella, susurrándole al oído. Pero cuando se volvió, no había nadie allí. A la habitación se sentía más fría ahora. Las sombras parecían estirarse y curvarse en los bordes de su visión. Se incorporó con los ojos, recorriendo la habitación, buscando la fuente del frío. La tenue luz de las velas parpadeaba proyectando formas extrañas y danzantes en las paredes. Entonces, desde la esquina de la habitación, una forma tenue se movió. Una figura apenas visible, una voluta de oscuridad. Amelia se congeló con el corazón, saltándole a la garganta. Era demasiado tenue para ser una persona, pero demasiado clara para ser un truco de la luz. ¿Quién está ahí?, susurró con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de su propia respiración. Resonando en la quietud, en la forma se acercó, y a Amelia se le cortó la respiración. La figura estaba ahora de pie cerca de los pies de la cama, su presencia helando el aire a su alrededor. Por favor, susurró Amelia con la voz. Apenas un aliento, vete, Pero la figura no se movió. Permaneció quieta, en silencio. No. Y entonces, habló. ¿No eres libre? Las palabras llegaron en un susurro tan suave, tan tenue, que Amelia apenas las escuchó, pero la atravesaron hasta la médula. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién eres?, jadeó con la voz, elevándose en desesperación. La figura no respondió, pero la temperatura en la habitación. Una ráfaga de viento barrió la habitación, apagando las velas, sumiendo el espacio en la oscuridad. La voz susurrante se hizo más fuerte hasta que pareció llenar cada rincón de la habitación. No eres libre, Amelia. Nunca lo serás. El corazón de Amelia latía con fuerza, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. El anillo en su dedo parecía arder, ahora un dolor abrasador que se extendía desde su mano por su brazo hasta su pecho. No podía moverse. No podía respirar. La oscuridad se cerraba sobre ella, los susurros creciendo, hasta convertirse en un lamento ensordecedor. Las paredes de la habitación parecían cerrarse y la figura estaba ahora parada a su lado. La mente de Amelia corría. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era esta presencia? La voz de la figura era casi un siseo, ahora como si viniera de lo profundo, de las propias paredes. Estás atada, Amelia. Y el precio aún está por pagarse. El dolor en su mano se volvió insoportable y gritó un sonido arrancado de su garganta. Pero no había nadie para oírla, nadie para ayudarla. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, el dolor cesó. La figura se había ido. La oscuridad comenzó a retroceder. La habitación estaba en silencio una vez más. Pero Amelia sabía en lo profundo de sus huesos que la maldición había comenzado. El precio había sido fijado. No había escape ahora. No había escape ahora. Miró el anillo una vez más. Parecía brillar tenuemente. A la luz de la luna, su metal frío, un recordatorio de que su destino ya había sido sellado. Y en algún lugar en los profundos recovecos de la casa, una voz susurró de nuevo, no eres libre. Los ojos de Amelia se abrieron con el grito agudo de un cuervo posado en el borde de la ventana. La habitación seguía oscura, la luz de la mañana luchando por atravesar las gruesas cortinas. Era como si la casa se negara a soltar la noche. El aire, cargado con el olor a moho y madera vieja, se sentía más frío, hoy más pesado. En su mano tembló mientras alcanzaba el anillo. La frialdad del grillete picaba en su dedo, un recordatorio constante de los votos hechos en la oscuridad. Era solo un símbolo, se dijo a sí misma, pero el peso de este se sentía como el peso del mundo. La noche había pasado sin incidentes, o eso parecía. Los susurros, esos malditos susurros, habían cesado en el momento en que el sol tocó el horizonte. Pero dejaron una huella, un rastro de pavor alojado profundamente en sus huesos. Cada crujido en las tablas del suelo,
Cada gemido de la casa se sentía como una advertencia, y aún así, no había nadie. Nadie para explicar, nadie para asegurarle que todo estaría bien. Solo estaba él en su esposo. Charles estaba junto a la ventana en la sala de espaldas. Su alta figura se alzaba, su postura rígida. Era tan inamovible como la propia mansión. El fuego crepitaba suavemente en el hogar enviando finas columnas de humo que se curvaban hacia la chimenea. ¿Dormiste bien?, preguntó su voz distante. La pregunta parecía forzada, como si no tuviera un verdadero significado. Ana Amelia no respondió. Sus ojos se demoraron en su espalda, sus pensamientos corriendo salvajemente. Lo había visto solo en vislumbres, la noche anterior, sus rasgos afilados, silueteados, en la tenue luz de las velas. Pero había habido algo en su rostro, algo que ella no había entendido del todo. Sus ojos habían estado huecos, vacíos, como un hombre que había estado demasiado tiempo en la oscuridad. El anillo alrededor de su dedo se sentía como una cadena. Ahora no solo una atadura de metal, sino una maldición. Charles susurró con la voz temblorosa. Él no se volvió. Nunca pedí esto. Continuó, aunque sus palabras se sentían perdidas, antes incluso de salir de sus labios. Nunca pedí estar aquí. Charles finalmente se volvió con la mirada fría y dura. Sus ojos eran demasiado intensos, demasiado penetrantes, como si pudieran ver a través de ella. Dio un paso hacia ella, sus botas, haciendo un sonido pesado contra el suelo de madera. ¿Estás aquí?, ahora dijo rotundamente. Y eso es todo lo que importa. Ella tragó saliva con la garganta apretada. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes estuvieran cerrando. El peso de sus palabras se hundió en su pecho como una piedra. Él tenía razón. No había escape de esto. No había escape de la casa, la maldición o el hombre ante ella. El pasado siempre estaba con ellos. Estaba en los huesos, bajo las tablas del suelo, la sangre empapada en la tierra afuera, y estaba en la misma casa que ahora habitaban. Charles se acercó más con las manos, descansando en el respaldo de una silla. Aprenderás tu lugar, Amelia. Con el tiempo llegarás a entender. En sus palabras estaban entrelazadas con algo que ella no podía captar del todo, algo más oscuro que solo autoridad. Algo cruel. Algo cruel. De repente la habitación se volvió aún más fría. El aire a su alrededor se espesó. Podía sentirlo, el cambio, la presencia. El pulso de Amelia se aceleró mientras miraba alrededor de la habitación. Había algo más aquí, algo observándola. Un susurro llegó suave al principio, como el crujido de la seda. Nowheres. Libra. Ella jadeó con el aliento atrapado en la garganta. El sonido era inconfundible, era más fuerte, ahora no solo en su mente sino resonando a través de la habitación. La voz llevaba un peso, una pesadez que presionaba sobre su pecho. Charles permaneció inmóvil con la mirada fija en la chimenea, como si no lo oyera, como si nada hubiera pasado en absoluto. No eres libre, Amelia. La voz era más clara ahora, un susurro agudo y abrasador que le erizaba la piel. El anillo en su dedo ardía. Se llevó la mano al pecho con los nudillos blancos. Su corazón corría en su pecho. Podía sentir el aire a su alrededor volverse denso, con algo antiguo y olvidado. Podía saborear el miedo en su lengua. Charles respiró un sollozo abriéndose paso. ¿Lo oyes? Él se volvió hacia ella lentamente con el rostro indescifrable. Sus labios se curvaron ligeramente. Es solo el viento. Amelia, en el viento. El viento que parecía susurrar su nombre. El viento que hablaba con voces que ella sabía que no eran suyas. ¿No lo oyes?, insistió ella con la voz, elevándose desesperada. Pero Charles ya estaba caminando hacia la puerta de espaldas a ella una vez más. ¿No oís nada? Tillo, vuelve a tu habitación. Descansan. Su mente daba vueltas. Sus pensamientos, un desastre confuso de confusión y miedo. La casa estaba viva con secretos, y Charles era el guardián de todos ellos. Amelia yació despierta hasta bien entrada la noche, mirando al techo. La cama fría y poco acogedora parecía absorber cada gramo de calidez de su cuerpo. Su mano aún palpitaba donde el anillo de grillete se clavaba en su dedo, su fría presencia, recordándole una vida de la que nunca podría escapar. Afuera el viento aullaba, sacudiendo las contraventanas de la mansión. La casa crujía y gemía en protesta, como si ella también estuviera volviéndose inquieta. El pantano distante, normalmente tan tranquilo y silencioso, ahora se sentía vivo con una energía baja y pulsante. Amelia podía sentirlo, el peso de ello,
presionando contra su pecho, como el aire denso. Antes de una tormenta, su respiración venía en ráfagas superficiales, su mente corriendo. La casa estaba llena de algo que no era de este mundo, y la estaba llamando en un golpe seco. En la puerta rompió el silencio. El corazón de Amelia dio un vuelco. Se levantó rápidamente de la cama aferrando su bata alrededor de ella. El golpe sonó de nuevo insistente y agudo. Se movió rápidamente hacia la puerta con el aliento atrapado en la garganta. Cuando la abrió, no había nadie allí. Solo el suave brillo de la luz de las velas, parpadeando desde el pasillo. Pero había algo más. Algo en el suelo. Un pequeño trozo de papel andrajoso, manchado con algo oscuro. Amelia se agachó con los dedos temblando mientras lo recogía. El mensaje estaba escrito con una letra apresurada, la tinta corrida, en algunos lugares, pero las palabras eran bastante claras. El precio se paga con sangre. El grillete ata a todos. Se le cortó la respiración en la garganta. ¿Qué significaba? ¿Quién había dejado esto aquí? En el sonido de una puerta abriéndose resonó por el pasillo. Se giró con los ojos muy abiertos por el miedo, pero no vio a nadie. Solo el pasillo vacío y oscuro extendiéndose hacia adelante. Un viento frío corrió por el pasillo apagando su vela. En un instante, la oscuridad cayó como una manta. No eres Libra. El susurro de nuevo más fuerte esta vez, la voz casi enloquecedora. Estaba en las paredes, los pisos, el mismo aire que respiraba. Estaba en todas partes y se estaba acercando a la mente de Amelia. Daba vueltas. El anillo en su dedo se apretó como una mano invisible, apretando su muñeca. Su corazón corría mientras retrocedía de la puerta, sus ojos moviéndose entre la luz parpadeante de las velas y la oscuridad, que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Sin pensar corrió por el pasillo, pasando las habitaciones, a través de la gran escalera huyó. La casa se extendía interminable en su expansión. Los susurros resonaban en su mente haciéndose más fuertes con cada paso. Podía sentir el peso de la casa, presionando, asfixiándola, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. Dobló una esquina y se encontró parada ante la gran ventana que daba al pantano. La luz de la luna iluminaba el agua oscura abajo, proyectando un brillo pálido y espeluznante sobre el paisaje. Y entonces desde las sombras, lo vio una figura parada al borde del agua. Una mujer. Su vestido blanco estaba rasgado y manchado con algo oscuro, algo rojo. Su rostro estaba oscurecido, oculto por las sombras. Pero Amelia podía sentir el peso de su mirada. La figura levantó una mano, y el corazón de Amelia se detuvo. A la luz de la luna, lo vio solo por un momento. El mismo anillo de grillete colgando del dedo extendido de la mujer. El susurro llegó de nuevo, más suave, ahora, pero más claro. No eres libre. Amelia cayó de rodillas con el aliento atrapado en la garganta mientras la casa a su alrededor parecía cerrarse, las paredes cerrándose más fuerte, los susurros más fuertes que nunca. Y entonces no hubo nada más que oscuridad. A los días que siguieron se sintieron como fragmentos de una pesadilla cosidos con silencio. Amelia se movía por la mansión como un fantasma a cada paso, cargando el peso de ojos invisibles, de susurros de los que nunca podría escapar. La casa ya no era solo una estructura de paredes y pisos, se había convertido en algo más, algo vivo que respiraba. Cada crujido de madera, cada ráfaga de viento, llevaba un mensaje. Un recordatorio de que estaba atada a ella tanto como estaba atada al hombre que se hacía llamar su esposo, Charles Opina. La hablaba y su mirada, una vez penetrante, se había apagado en algo distante, vacío, como si su alma hubiera sido vaciada. Se movía por la casa como una sombra, perdido en sus propios pensamientos, en su propio mundo. Sus noches eran inquietas, llenas de murmullos y movimientos extraños, tal como habían sido las de ella, pero el miedo de Amelia había crecido royendo sus entrañas, haciéndola sentir como si se estuviera asfixiando. Ya no podía dormir sin escuchar los susurros, ya no podía caminar sin la sensación de que algo la seguía, de que algo observaba desde las esquinas de la habitación. El anillo en su dedo se sentía más pesado cada día, como si la estuviera arrastrando hacia abajo, tirando de ella hacia la tierra, hacia la oscuridad que yacía debajo. Esta noche, los susurros eran más fuertes de lo que nunca habían sido. Había vagado
hasta la sala de nuevo, aunque no recordaba cómo había llegado allí. La frialdad en la habitación le mordía la piel, y sin embargo, el anillo en su dedo ardía como fuego. Levantó la mano con los dedos temblando, y trazó los bordes del grillete, sintiendo su superficie cruel y dentada bajo su tacto. El dolor, la conexión, el peso de todo ello era demasiado. No es Libra. Las palabras susurraron flotando por el aire como humo, asentándose profundamente dentro de su pecho. La voz, aunque tenue, era inconfundible. Era la voz de una mujer. Una voz que conocían sin pensar. Amelia se volvió. La figura estaba ante ella familiar, pero no. Era una mujer con el rostro oculto en la sombra, vestida de blanco andrajoso. El rastro más leve de luz de luna brillaba a través de la ventana, iluminando la mano de la mujer donde el mismo anillo, su anillo, colgaba del dedo de la mujer. La visión hizo que el corazón de Amelia tartamudeara en su pecho a la cabeza de la mujer. Se inclinó ligeramente, como si la evaluara, como si pudiera ver a través de Amelia. El silencio entre ellas se estiró largo y sofocante. Entonces la mujer habló con la voz, apenas un susurro pero clara, en la quietud. El precio ha sido pagado, dijo la mujer con los ojos brillando tenuemente en la oscuridad. Pero la deuda no es solo tuya, es solo tuya. A Amelia se le cortó la respiración en la garganta. Las palabras cortaron el aire hiriéndola hasta la médula. Su corazón latía erráticamente en su pecho, y retrocedió tambaleándose con las piernas débiles debajo de ella. Sentía como si el mismo aire a su alrededor estuviera presionando, asfixiándola. La mujer dio un paso adelante con su presencia fría, implacable como la propia tierra que se había tragado los huesos de los muertos. Hace mucho tiempo, no eres la primera, susurró la mujer, con su voz resonando en la mente de Amelia. Pero serás la última. Antes de que Amelia pudiera responder, la mujer extendió la mano, su mano fría, rozando la muñeca de Amelia. El toque envió una descarga de hielo a través de sus venas, y ella jadeó con el cuerpo temblando. El anillo de grillete brilló, más fuerte, pulsando con una luz antinatural, el metal, casi vivo. Amelia trató de apartarse, pero era como si su cuerpo estuviera atado a la mujer, sostenido en su lugar por cadenas invisibles. No puedes escapar, dijo la mujer con la voz apenas audible sobre el latido del corazón de Amelia. Ni nunca la visión de Amelia se nubló, mientras la oscuridad parecía tragarla entera. Lo último que escuchó antes de que el mundo se volviera negro, fue el susurro suave, pero inflexible. No eres libre. Cuando Amelia despertó, lo primero que sintió fue el frío amargo que se había sentado en sus huesos, que había echado raíces en su pecho. El aire a su alrededor era denso, sofocante, presionando hacia abajo como un peso impío. Su cuerpo estaba pesado, sus extremidades rígidas, como si hubiera estado acostada durante días, semanas, meses. Abrió los ojos lentamente, pero la habitación a su alrededor era desconocida. La sala, el entorno una vez opulento, habían desaparecido. En su lugar, solo había oscuridad, la habitación tenuemente iluminada por la luz tenue de velas que parpadeaban como brasas moribundas. Las paredes parecían cerrarse. Sobre ella el aire denso con polvo y antigüedad. Era una habitación que nunca había visto antes. Las paredes estaban revestidas con espejos agrietados, sus superficies deformadas y distorsionadas, reflejando nada más que sombra. En el centro de la habitación había un altar, y sobre el altar había algo que no podía distinguir, algo oscuro, algo que no quería ver, pero tenía que mirar lentamente. Se levantó del suelo con los pies inestables debajo de ella. El anillo, todavía fuertemente atado a su dedo, parecía arder más caliente. Ahora el metal pareciendo retorcerse, contorsionarse contra su piel. Lo miró, los bordes una vez ásperos, ahora lisos, brillando, como si estuviera vivo. El sonido de pasos resonó por la habitación, y ella se congeló en Charles. ¿Su esposo? No esposo. Un hombre que la había reclamado, que la había atado a este lugar, a esta maldición, apareció en la puerta con el rostro pálido, los ojos muy abiertos. Su cabello estaba despeinado, su ropa rasgada, como si hubiera pasado por una gran odisea. Pero había algo más en sus ojos, ahora algo oscuro, algo roto. Ante la voz de Amelia falló con la garganta seca. ¿Qué es esto? Anne Charles no respondió de inmediato. En cambio dio un paso adelante, con los ojos nunca dejándola. El aire entre ellos
crepitaba con tensión, con palabras, no dichas, con el peso de algo terrible. Se detuvo a solo unos centímetros de distancia con la respiración superficial. ¿Lo has sentido?, no preguntó con la voz apenas un susurro. La casa nunca te suelta, nunca te deja libre. Amelia sintió un escalofrío recorrer su columna, la verdad asentándose lentamente en su corazón. La casa, Ángel Grillete. La maldición que los ataba a ambos a no eres libre, susurró las palabras sabiendo amargas en su lengua. El rostro de Charles se contorsionó, sus ojos oscureciéndose. Las sombras a su alrededor parecieron crecer más largas, más opresivas. Nunca lo fuiste, respondió él con la voz quebrada. Ninguno de nosotros lo fue, por primera vez. Amelia lo vio, el verdadero horror que lo había consumido, el terror que lo había llevado a esta locura. No era solo un hombre atado a la tierra, estaba tan atado como ella, atado por el mismo anillo. La misma deuda. En un pesado silencio llenó la habitación. Charles extendió la mano lentamente, temblando. Sus dedos rozaron el anillo de Grillete, y en el momento en que su piel hizo contacto con él, una descarga fría surgió a través de ambos. El anillo pulsó de nuevo, más brillante, más fuerte. Entonces la habitación comenzó a cambiar. Las paredes, los espejos, el altar, todo se distorsionó, se estiró y se retorció. La casa gimió un sonido profundo y hueco que parecía venir de la propia tierra. El suelo debajo de ellos tembló, como si los cimientos de la mansión se estuvieran rompiendo, consumidos por la misma maldición que habían despertado. Un fuerte crujido resonó en la habitación y las velas parpadearon violentamente. El altar ante ellos se abrió, revelando la forma oscura y retorcida de una figura. Debajo de él, una figura de hueso, de carne largamente descompuesta. En una voz llenó el aire más fuerte, ahora retumbando a través de la casa. En el precio ha sido pagado. La deuda está saldada. La casa ha reclamado a los suyos. El corazón de Amelia se aceleró, su aliento atrapado en la garganta. El anillo ya no era solo un símbolo. Era parte de ellos, parte de la maldición, parte de la deuda, parte de la casa. Y mientras la figura se levantaba del altar, una mano esquelética e inquietante alcanzándolo. Amelia se dio cuenta de la verdad. No eran libros, la maldición nunca estuvo destinada a romperse. Y sin embargo, aquí estás todavía escuchando. Los susurros no han terminado contigo. ¿Qué harás con la verdad que has descubierto? ¿Te alejarás o enfrentarás el precio que aún debe pagarse? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Qué crees que se esconde en las sombras de esta casa maldita? Y no olvides darle me gusta y suscribirte, pues los secretos que apenas hemos comenzado a desentrañar podrían estar esperándote en la siguiente historia.